Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo. Cojinetes de fricción. ¿Qué es un cojinete de fricción? Los cojinetes de fricción son elementos mecánicos que se encargan de soportar una carga y permitir el movimiento deslizante o rotativo entre dos elementos en una máquina. Su uso primordial es evitar el desgaste de los puntos de apoyo de la máquina, efecto que se generaría si los ejes rodaran directamente sobre la estructura. Antecedentes. El cojinete más primitivo consistió sencillamente en un orificio practicado en una rueda que giraba sobre un eje o un agujero que servía para sostener un eje giratorio. El primer avance se produjo tan pronto como a alguien se le ocurrió que las superficies de roce de los cojinetes de tal manera podrían revestirse de metal y admitían la lubricación con aceite o grasa. Nomenclatura de un cojinete. Presentamos las partes que conforman la estructura de un cojinete. Espesor de caja. Muesca de ubicación. Chaflán. Barreno de lubricación. Ranura de cara. Área antifricción. Diámetro exterior. Diámetro interior. Ranura de lubricación. Ancho interior entre caras. Ancho del cojinete. Tipos de cojinetes. Cojinetes macizos. Están compuestos en su totalidad por metal antifricción. A menudo se emplean aleaciones especiales de bronce. La mayoría de estos cojinetes macizos son casquillos. Cojinete de dos componentes. Poseen una estructura de acero, una capa intermedia y una capa de material antifricción. Principalmente se utilizan aleaciones de aluminio como metal antifricción. Los cojinetes de dos componentes se emplean en motores de gasolina y diésel aspirados, sometidos a cargas que se oscilan de bajas hasta medias. Cojinetes de tres componentes. Están compuestos por la estructura de acero, una capa de rodamiento, una capa barrera y la capa de deslizamiento. En los motores sometidos a altas cargas se utilizan principalmente cojinetes de tres componentes. Cojinete tipo Spaulding. Es también un cojinete de tres componentes. Gracias al proceso especial de fabricación, bombardeo iónico, estos cojinetes tienen una dureza y resistencia al desgaste superiores. Por este motivo, dichos cojinetes están especialmente indicados para su empleo en motores de alta carga con refrigeración por aire de sobrealimentación. Los cojinetes Spaulding se utilizan en los motores para vehículos de carga y también, cada vez más, en motores diésel para turismo. Cojinetes de metal polímero. Se componen de un soporte metálico, generalmente de acero o bronce, sobre el cual hay sintetizada una capa porosa de bronce que luego se impregna con un recubrimiento de PTFE y aditivos para obtener una capa de deslizamiento resistente a la fricción y el desgaste. Cojinetes monometálicos, bimetálicos y de bronce sintetizado. Están diseñados para su uso en aplicaciones con cargas elevadas y movimientos a baja velocidad, ya sea para aplicaciones industriales, terrestres o submarinas. Cojinetes de bronce sólido impregnados con lubricante ofrecen un funcionamiento libre de mantenimiento en aplicaciones de alta temperatura, mientras que los cojinetes monometálicos y bimetálicos están diseñados para aplicaciones con lubricación. Cojinetes de fibras compuestas reforzadas. Son otro tipo de cojinetes de deslizamiento que constan de una capa de base epoxi impregnada de fibra de vidrio de filamento continuo con distintos revestimientos de cojinete de baja fricción resistentes al desgaste. Esta estructura permite que los cojinetes soporten altas cargas estáticas y dinámicas, mientras que su naturaleza inerte los hace ideales para ambientes corrosivos. Uso de cojinetes. Las aplicaciones de cojinetes son varias
ya que están hechos para una infinidad de propósitos. Aquí les presentamos un ejemplo de un motor. Los cojinetes se construyen de aleaciones de material suave y con bajo coeficiente de fricción, tales como estaño, plomo, bronce, cadmio, plata, etc., en proporciones muy variables, dependiendo del trabajo y de la potencia. Esta aleación se deposita sobre una base de acero y luego se le da el acabado con suma precisión. Los cojinetes deben soportar los impactos que producen la combustión, el efecto corrosivo del agua, el calor que se genera por el rozamiento y el desgaste causado por las partículas de suciedad que ingresan al motor a través del carburador o del sistema de ventilación del cárter. Averías de los cojinetes de fricción debido a la acción de las partículas. Montaje sucio. Debido a la falta de atención a una pieza limpia insuficiente de los componentes del motor durante el montaje, la suciedad puede penetrar en el bloque del motor. Mantenimiento deficiente del sistema de lubricación. Exceder los intervalos de inspección o los filtros de aceite obstruidos pueden provocar la acumulación de suciedad en el aceite. Daños por fatiga. Si hay rupturas de material en componentes del motor, el material arrancado puede penetrar en el aceite en el cojinete y dañarlo. Para evitar estas averías es de mucha ayuda limpieza de todos los componentes antes del montaje. Rodamientos. Diseño y clasificación. En general, los rodamientos están formados por dos anillos, los elementos rodantes y una jaula, y se clasifican en rodamientos radiales o rodamientos de apoyo dependiendo de la dirección de la carga principal. Además, dependiendo del tipo de elementos rodantes, se clasifican en rodamientos de bolas o de rodillos y se subclasifican más en función de sus diferentes en diseño u uso específico. Características de los rodamientos. En comparación con los casquillos, los rodamientos presentan una serie de ventajas. Su par inicial o fricción es bajo y la diferencia entre el par inicial y el funcionamiento es muy pequeña. Con el avance de la estandarización a nivel mundial, los rodamientos se pueden encontrar en cualquier parte y son fácilmente intercambiables. El mantenimiento, la sustitución, la inspección resultan sencillos a consecuencia de la simplicidad de la estructura del montaje. La mayor parte de rodamientos pueden soportar cargas tanto radiales como axiales de forma simultánea o independiente. Los rodamientos se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas. Los rodamientos se pueden recargar para conseguir holguras negativas y conseguir una mayor rapidez. Tipos y características de los rodamientos. Rodamientos rígidos de bolas de una hilera, ranura profunda. Son el tipo de rodamientos más utilizados. Su uso está ampliamente difundido. Las pistas de rodadura y en los anillos interior y exterior cuentan con arcos circulares de radio ligeramente superior al de las bolas. Además de las cargas radiales, también puede soportar cargas axiales en cualquier dirección. Debido a su bajo par, son altamente adecuados en aplicaciones en que se necesita altas velocidades y bajas pérdidas de potencia. Rodamientos para magnetos. El anillo interior de los rodamientos para magnetos es un poco menos pronunciado que las de los rodamientos de ranura profunda, puesto que el anillo exterior tiene un tope solo en una cara. El anillo exterior puede ser eliminado. Esta característica suele tener sus ventajas al efectuar el montaje. En general, estos rodamientos se utilizan por pares. Los rodamientos para magnetos son rodamientos pequeños con un diámetro interior entre 4 y 20 milímetros, que se usan principalmente en pequeños magnetos, giroscopios, instrumentos, etc. En general, utilizan jaulas de bronce estampado.
Rodamiento de bolas de contacto angular de una sola hilera. Los rodamientos individuales de este tipo pueden aceptar cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Los hay disponibles en 4 ángulos de contacto de 15, 25, 30 y 40. Cuando mayor sea el ángulo de contacto, mayor será la capacidad de carga axial. Para funcionamiento a alta velocidad, sin embargo, son preferibles ángulos de contacto menores. En general, se usan 2 rodamientos por pares y holgura entre ellos debe ajustarse adecuadamente. Rodamientos dúplex. Una combinación de 2 rodamientos radiales se denomina una pareja dúplex. En general, están formados por rodamientos de bolas de contacto angular o por rodamientos de rodillos cónicos. Las posibles combinaciones incluyen cara a cara, en las que los anillos exteriores están enfrentándose, tipo DF, espalda a espalda, tipo DB, o con las caras frontales en la misma dirección, tipo DT. Los dúplex DF y DB pueden aceptar cargas radiales y cargas axiales en ambas direcciones. El tipo DT es el que se utiliza cuando hay una fuerte carga axial en una dirección y es necesario aplicar la carga por igual sobre cada rodamiento. Rodamientos de bolas de contacto angular de hilera doble. Los rodamientos de bolas de contacto angular de hilera doble son, básicamente, 2 rodamientos de bolas de contacto angular de una sola hilera ensamblados espalda a espalda, con la excepción que tienen un solo anillo interior y un solo anillo exterior, con sus correspondientes pistas de rodadura. Pueden soportar cargas radiales en cualquier dirección. Rodamientos de bolas de 4 puntos de contacto. Los anillos interiores y exteriores de los rodamientos de bolas de 4 puntos de contacto pueden separarse, ya que el anillo interior está partido en el plano radial. Puede soportar cargas radiales desde cualquier dirección. Las bolas presentan un ángulo de contacto de 35 grados en cada anillo. Un solo rodamiento de este tipo puede sustituir una combinación de rodamientos de contacto angular de las combinaciones cara a cara o espalda a espalda. En general, suelen utilizar jaulas de bronce mecanizadas. Rodamientos de bola autolineales. El anillo interior de este tipo de rodamientos tiene 2 pistas de rodaduras. El anillo exterior presenta una única pista de rodadura esférica con el centro de curvatura que coincide con el eje de rodamiento. Por lo tanto, el eje del anillo interior, las bolas y la jaula pueden oscilar en cierta medida alrededor del centro de rodamiento y consecuencia se corrigen de forma automática pequeños desajustes en la alineación angular del eje y del alojamiento originados en el mecanismo o por error del ensamblaje. Rodamientos de rodillos cilíndricos. En los rodamientos de este tipo, los rodillos cilíndricos están en contacto lineal con las pistas de rodadura. Presentan una elevada capacidad de carga radial y resultan muy adecuadas para alta velocidad. Existen distintos tipos de designaciones NU, NG, NUP, NNF para los rodamientos de hilera única y NNU, NN para rodamientos de doble hilera, dependiendo del diseño o de la ausencia de anillos guía a laterales. Los anillos interiores y exteriores de todos los tipos son separables. Algunos rodamientos de rodillos cilíndricos no tienen anillos ni guía ni anillo exterior.
de forma que los anillos se pueden mover axialmente unos en relación con otros. Los rodamientos de este tipo pueden usarse como rodamientos de extremo libre. Los rodamientos de rodillos cilíndricos, en los que los anillos interiores o exteriores tienen dos guías laterales y el otro anillo una, pueden soportar ciertas cargas axiales en una dirección. Rodamientos de agujas. Los rodamientos de agujas ensamblan muchos rodillos finos cuya longitud es de 3 a 10 veces su diámetro. Como resultado, la relación entre el diámetro exterior del rodamiento con el diámetro del círculo inscrito es muy pequeña y pueden tener una capacidad de carga radial bastante elevada. Hay muchos tipos distintos, incluso muchos ni tan siquiera tienen anillo interior. El tipo de copa estirada cuenta con un anillo exterior de acero estampado, mientras que el tipo de sólido cuenta con un anillo exterior mecanizado. Rodamientos de rodillos cónicos. Los rodamientos de este tipo usan rodillos cónicos guiados por una guía en el cono. Estos rodamientos pueden soportar cargas radiales elevadas y también cargas axiales en una dirección. En las series HR los rodamientos se aumentan tanto en tamaño como en número, consiguiendo una capacidad de carga incluso mayor. En general se montan por pares de forma a los rodamientos de bolas de contacto angular de hilera única. En este caso, la largura interna correcta puede obtenerse ajustando la distancia axial entre los conos o copas de los dos rodamientos opuestos. Rodamientos de bolas de apoyo axial de una sola dirección. Están formados por anillos de rodamientos parecidos a arandelas con ranuras para las pistas de rodadura. El anillo colocado en el denominado arandela del soporte o anillo exterior. En los rodamientos de bola apoyo axial de doble dirección ensamblan tres anillos, siendo del medio anillo central en el que se fija en el eje. Existen también los rodamientos de bola de apoyo axial con arandelas siendo alineados situadas bajo la arandela del soporte para poder compensar desalineada del eje o errores de montaje. Rodamientos de bolas de apoyo axial de doble dirección. Estos rodamientos ensamblan una pista de rodadura esférica en la arandela del soporte o rodillos en forma de barril, ordenados oblicuamente a su alrededor. Puesto que la pista de rodadura en la arandela del soporte es esférica, estos rodamientos son autolineales, presentan una capacidad de carga axial muy elevada y pueden soportar cargas radiales moderadas cuando se aplican sobre ellos cargas axiales. Problemas de cojinetes de rodamientos. Vaya, en las empresas no hay una estandarización donde todas hagan un mismo procedimiento para determinar sus cojinetes. Entonces, siendo así, tomaremos dos problemas del libro y los resolveremos tal y como vienen en el libro. Para esto tomaremos el problema 23, que dice lo siguiente: determina la capacidad de carga estática AFBMA de un cojinete de una hilera de bolas y surcos profundos que tiene 10 bolas de 5/8 de pulgada de diámetro. La respuesta correcta que nos marca el ejercicio son 6.950 libras. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestros datos. Los datos que nos da el problema son el número de bolas, son 10, el diámetro de las bolas, que son de 5/8, y nos especifica que es de una hilera
de bolas de surcos profundos. Entonces, bien, ahora basados en la ecuación de Stribet, que determina la capacidad de carga estática, que es el CO que estamos buscando, obtendremos lo siguiente. La fórmula nos dice que la capacidad de carga estática es igual a la constante, que depende del diámetro de las bolas, por el número de bolas, por el diámetro al cuadrado sobre 5. Como nosotros vimos, nos da el número de bolas y el diámetro de las bolas, pero la constante no nos la da. Y en el libro no viene especificada. Entonces, para este caso supondremos un K, una constante que depende del diámetro, de 8820. Sustituyendo la ecuación, nos da que, recordemos que K era la constante, Z el número de bolas del diámetro. Entonces tenemos que K es la constante, que son 8820, por 10, que es el número de bolas que hay en el interior del rodamiento, por el diámetro al cuadrado. El diámetro de la bola era de 5 octavos al cuadrado, y todo eso sobre 5. Eso nos da un valor de la carga estática de 6890.625 libras. Y como podemos observar, nuestro resultado obtenido con un K de 8820 nos arrojó un valor muy cercano al esperado, siendo el correcto procedimiento, donde nos decía que eran 6950 y a nosotros nos dio 6890. ¿Esto a qué se debe la diferencia? Ya que nosotros supusimos un valor de K, ese valor de K es aproximado. Si quisiéramos ser más exactos, tendríamos que hacer una regla de 3 y poder calcular el K correcto, pero pues más o menos es el K que nosotros estamos utilizando y es el K más aproximado. Bueno, pues para el segundo problema utilizaremos el problema 27, que dice lo siguiente: determinar el cojinete de la serie 6200 adecuado para soportar una carga radial de 400 libras durante 2000 horas con una velocidad de funcionamiento de 1200 revoluciones por minuto. Esta velocidad es constante porque no nos dice que varía. Entonces la distribución de carga es uniforme. A continuación se indica la capacidad dinámica de base C de algunos cojinetes de esta serie. Podemos observar que en el cojinete 6200 tiene una capacidad de carga de 805, en el 6201 de 1180, en el 6202 y así. Entonces nuestra respuesta que nos marca el ejercicio es una carga de 2100 libras que utiliza un cojinete de 6204, que es el adecuado porque pues es más de lo que aguanta, entonces está muy bien. Entonces para esto, igual que en el procedimiento anterior, organizamos nuestros datos, que nos da una carga radial de 400 libras, un tiempo de 2000 horas y unas revoluciones constantes de 1200 revoluciones por minuto. Nos pide calcular nuestra carga dinámica. Para ella utilizaremos dos ecuaciones fundamentales. La primera es la carga equivalente, que dice que la magnitud de la carga equivalente P para cojinetes de bolas con contacto radial y angular de tipos convencionales sometidos a una carga de combinación de carga radial constante y una carga de empuje axial constante. La fórmula nos dice que P, que es la carga equivalente, es igual a X, que es el factor radial, por B, que es el factor de rotación, por FR, que es la carga radial, más el factor axial por la carga de empuje axial. Y nos dice una nota muy importante: para cojinetes en una sola hilera utilizar un X igual a 1 y un Y igual a 0. Entonces para esto nosotros no tenemos empuje axial, ya que pues Y es igual a 0, entonces 0 por lo que tenga el empuje axial pues va a ser 0, y el ejercicio nada más nos determinó que tiene una carga axial. Y si lo multiplicamos por el 1, que es el factor radial que nos dice la nota, pues nada más tendremos que P es igual a la carga radial. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y otra fórmula muy importante, que es la duración nominal. La magnitud aproximada de la duración nominal L para cojinetes de bolas es L, que es la duración nominal, es igual a C sobre P al cubo. Y esto viene dado en millones de revoluciones. Bueno, pues el procedimiento es el siguiente. Lo primero que queremos es calcular las revoluciones que se harán en total en el tiempo establecido. Entonces la fórmula era
L, bueno, esta es otra fórmula que es L es igual al tiempo que ha pasado en minutos por las revoluciones en minuto. Recordemos que las revoluciones deben de estar en el mismo tiempo en el que vamos a multiplicar. Entonces a nosotros nos dieron un tiempo de 2000 horas, tenemos que convertir esas horas en minutos. Para ello hacemos una conversión: 2000 horas por 60 minutos sobre una hora, que es a lo que equivale. Ya que tenemos esa conversión, la multiplicamos por 1200, que son las revoluciones por minuto, lo que nos da que son 144 millones de revoluciones totales que va a dar nuestro rodamiento. Ya calculamos nuestra L, que son 144 millones de revoluciones. Entonces lo que haremos ahora es calcular la carga equivalente a la que está sometido el rodamiento o el sistema. Para ello, como vimos en la nota anterior, supondremos un factor radial de 1, para lo cual la fórmula queda nada más como P es igual a X por FR, que nuestra FR era nuestra carga radial, y recordemos que nuestra carga radial era de 400 libras, entonces nuestra P va a quedar igual a 400 libras. Entonces ahora despejaremos de nuestra fórmula la variable C, que es el valor de P. ¿Por qué el valor de P es igual a 3? Está determinado por rodamientos de bola, como lo vemos en la imagen derecha. Hasta abajo nos dice que P en rodamientos de bolas es igual a 3. Entonces nuestra fórmula quedaría como L por F al cubo es igual a C al cubo. Sustituyendo los valores, obtendremos que L, recordemos que eran nuestras 144 millones de revoluciones. Aquí nada más lo tomaremos como 144 porque la fórmula así está determinada. Lo multiplicaremos por nuestra F. En este caso nosotros la hemos calculado como P, era nuestra carga radial que tenemos de 400 libras, pero en esta fórmula nos la marca como F, que es la carga equivalente que hay en el rodamiento. Entonces pues sustituiremos ese valor, que dan 400 libras, al cubo, y eso nos da un valor de 9216 libras al cubo. Tenemos que quitar ese cubo para saber cuántas libras realmente se están determinando. Entonces hacemos una raíz cúbica para quitar la potencia que tienen las libras. Entonces nos queda que su C es igual a 2096.56 libras. Esto que nos dice, nuestro valor es aproximadamente el mismo, porque en nuestro libro, nuestro ejercicio nos daba una respuesta de 2100 libras por puntos decimales, o ya que las utilizamos cubos y raíces y a lo mejor nos faltaron por ahí decimales, nos dio muy acercadamente el mismo valor. Entonces, como lo dijo el libro, tenemos nuestro valor de 2096.56, 2100 libras. Entonces en nuestra tabla buscamos un valor que supere por pequeñas cantidades ese valor. Por ejemplo, podemos ver que en el 6202 tiene un valor de 1320, ni siquiera alcanza a tocar. Entonces ese rodamiento no nos puede funcionar porque no va a aguantar el tiempo establecido en el que nosotros lo estamos sometiendo. Por ejemplo, vemos el 6203, que son 1650, le faltan aproximadamente como 450 revoluciones, libras. Entonces no podemos escoger ese cojinete. Entonces para eso tendremos que irnos al que sigue, que es el 6204, que soporta una carga de 2210. Dejamos esos 110 libras que tenemos de diferencia, ya sea por mal funcionamiento del sistema, alguna sobrecarga que se le pueda hacer en algún instante, o que las revoluciones no sean constantes y en algún determinado tiempo estas revoluciones puedan llegar a elevarse un poco y no ser tan exactas. Para eso determinamos ese rango de diferencia. Entonces podemos decir que nuestro cojinete que utilizaremos es el 6204. Y con esto hemos terminado los dos ejercicios de cojinetes de rodamientos. Ejercicio de cojinetes. Construya las propiedades de distribución de un cojinete de bolas de ranura profunda de 0,2 a 30 milímetros. Si los parámetros de Whittle son x0 es igual a 0.02, parámetro característico menos x0 es igual a 4.439 y b es igual a 1.483.
Encuentre la media, la mediana, la vida del décimo percentil, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La vida media dimensional es x0, que es el valor garantizado, más parámetro característico menos el valor garantizado por la función gamma, que en este caso lo tomaremos como el valor de 0.5399 por 1 más 1 entre b, que es el parámetro de la forma que controla el sesgo. Una vez que sustituimos los valores, nos da que es igual a 4.033 la vida media. Ahora la vida mediana dimensional es con la siguiente fórmula, que es x0, valor garantizado, más parámetro característico menos valor garantizado por logaritmo natural de 1 entre r, que es la confiabilidad elevada a 1 entre b, donde r es igual a 0.5. Una vez sustituidos los valores, nos da que es 3.487. El valor del décimo percentil de la vida adimensional x se obtiene mediante la siguiente fórmula. Es la misma que la anterior, pero con el caso de que aquí no tenemos lo que vale R, la confiabilidad, así que usaremos esta fórmula para sustituirla y obtener lo que vale R, que es 0.90, y lo sustituimos en la primer recuadro de arriba, que nos viene dando igual a 1. La desviación estándar de la vida dimensional está dada por la siguiente fórmula, que como vemos está la función gamma, que como ya mencionamos anteriormente es 0.5399, y una vez haberlo sustituido, tenemos que es 2.753 la desviación estándar. El coeficiente de variación de la vida dimensional se consigue con la siguiente fórmula, que simplemente es introducir los valores anteriores de la desviación estándar y la vida media, y nos da igual a 0.683. Esta es una tabla para hallar lo que es el coeficiente gamma. Ejercicio de cojinetes. La carga de diseño de un cojinete de bolas es 413 libras fuerza y se considera apropiado un factor de aplicación de 1.2. La velocidad del eje Warball será de 300 revoluciones por minuto y la vida de 30K, con una confiabilidad de 0.99. ¿Cuál es la notación en el catálogo? C subíndice 10, también conocido como carga nominal, que se debe buscar o exceder cuando se investigue por un cojinete de ranura profunda en un catálogo de fabricante basado en una vida nominal de 10 a las 6 revoluciones. Los parámetros de Weibull son valor garantizado igual a 0.02, el parámetro menos el valor garantizado igual a 4.439 y B, que es nuestro parámetro de control del sesgo, igual a 1.483. Para la solución de dicho problema, primero es necesario conocer la vida de diseño, que se nos va a representar con la siguiente fórmula, que nos dice que la vida de diseño es igual a la vida deseada sobre la vida nominal, que es lo mismo que 60 por la vida deseada por la velocidad deseada sobre la vida nominal. Sustituyendo dichos valores obtenemos una vida de diseño de 540. Tenemos una condición que nos dice que como estamos hablando de un cojinete de bolas, nuestro valor de A va a ser igual a 3. Dicha condición se saca de lo siguiente, que nos dice que A va a ser igual a 3 para cojinetes de bolas y A va a ser igual a 10 sobre 3 para cojinetes de rodillos, ya sean cilíndricos o cónicos. En nuestro caso, como estamos hablando de un cojinete de bolas, pues nuestro valor de A va a ser igual a 3, que lo vamos a sustituir en la siguiente fórmula. Nos dice que C subíndice 10, carga nominal, es igual al factor de aplicación por la carga radial deseada,
se abren corchetes, ya que todo lo que va a estar encerrado en corchetes se va a elevar a la 1 sobre A. Entonces es nuestra vida de diseño sobre el valor garantizado más el parámetro menos el valor garantizado por 1 menos la confiabilidad elevado a la 1 sobre B, que B es igual a 1.483. También nos dice que cumplamos con una condición. La condición dice que la confiabilidad debe ser igual o mayor que 0.90. Sustituyendo dichos valores, obtenemos que la carga nominal, C subíndice 10, es igual a 6.696 libras-fuerza. En esta otra diapositiva, como se puede apreciar, algunos de los nombres de las variables anteriores. Deducir la ecuación de Strindberg para la capacidad estática de un cojinete radial de una hilera de bolas y surcos profundos, suponiendo que los anillos son rígidos y las bolas están igualmente espaciadas. Determinar también la máxima carga ejercida sobre una bola, expresar el resultado en función del diámetro de las bolas D y del número de bolas Z. La carga radial C inicial o C0 está balanceado por los componentes verticales de las fuerzas que actúan sobre el anillo por medio de las bolas en la mitad inferior del cojinete, que sería esta fórmula. Para solucionar la ecuación anterior, obtenemos una segunda consideración de las ecuaciones dentro de la deformación. La deformación radial debido a la carga F1 es delta 1, la deformación radial debido a la carga F2 es delta 2 y así sucesivamente, que sería esta fórmula. Esta fórmula se usa si se supone que los anillos conservan su fórmula circular, que en este caso sí se conservan. Asimismo, la relación de las deformaciones y las cargas están dadas por las siguientes fórmulas, que se justifican en la ecuación de esfuerzo de Hertz, que es esta fórmula. El reemplazo, vamos a reemplazar lo que es esta ecuación y esta en esta ecuación, lo que nos da como resultado esta ecuación. El ángulo de θ depende del número de bolas z, que sería el ángulo igual a 360 sobre z. Esto se expresa en la segunda ecuación, que sería esta, y nos da como resultado esto, donde m sería igual a esto. Strindberg encontró que z sobre m era prácticamente una cantidad constante sin importar cuál sea el número de bolas, siendo el valor medio aproximadamente igual a 4.37. Él sugirió utilizar un valor de 5 en las condiciones prácticas debido a la presencia del juego interno y de la deformación que hace perder la forma circular. Trabajos experimentales posteriores confirmaron esta conclusión, de modo que para un cojinete radial sometido a una distribución de carga radial, la máxima carga producida sobre una bola se puede expresar como esta ecuación. Strindberg encontró, con base en sus trabajos experimentales, que la carga F1 que produce una deformación permanente dada entre dos bolas del mismo diámetro puede expresarse con la fórmula esta, donde K es una constante de proporcionalidad, así que K sería esta función, esta fórmula. O sea que la capacidad estática radial de un cojinete es esta fórmula. En consecuencia, la capacidad estática es esta fórmula y la carga máxima producida sobre una bola es esta.